En esta unidad vamos a seguir con la relación de la planta con su medio ambiente y en este caso con otra parte del suelo que son los elementos minerales, ¿sí?, para la vida de la planta. En esta unidad vamos a estar mirando algo sobre los criterios de esencialidad, ¿sí? Vamos a estar hablando de macro micronutrientes, cómo afectan esto al desarrollo de la planta, ¿sí?, el rol que cumplen en la planta, qué pasa cuando los elementos están en exceso o en déficit, y vamos a ver un poco algo sobre qué es lo que pasa cuando tenemos problemas de toxicidad y presencia de metales pesados. Bueno, en la actualidad sabemos que la planta está compuesta por proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y otros compuestos. Sabemos que toman su energía del sol y convierten dióxido de carbono y agua mediante la fotosíntesis en precursores de carbohidratos que van a ser utilizados por la planta y por el resto de los seres vivos, ¿sí? Pero en la antigüedad esto no se sabía. De hecho, los filósofos, inclusive Aristóteles, creían que todo el universo estaba formado por combinaciones de tierra, aire, fuego y agua. Y algunos filósofos griegos añadían como una quinta esencia que hablaban de lo celestial, ¿sí?, en contraposición a lo terrestre. Acá yo les muestro un grabado medieval donde representan los 4 elementos de la antigüedad que se creían que con eso se formaba todo el universo. En el año 1600, un químico, Van Helmont, desarrolló una experiencia donde él pesó un árbol de sauce, ¿sí? Sabía que pesaba 2,3 kilogramos en una cantidad de sustrato conocido, 90,9 kilogramos de suelo conocido. Luego dejó transcurrir 5 años, ¿sí?, regando obviamente la planta solamente con agua, y al cabo de 5 años pesó el sauce y vio que pesaba 76,9 kilogramos. Entonces pesó la cantidad de suelo y vio que solamente había disminuido en 57 miligramos. Entonces fue una sorpresa porque el árbol para crecer no había tomado casi nada de suelo, sin embargo había adquirido mucha agua. Entonces él planteó que a partir de ahí, de ese experimento, planteó que la composición de los vegetales en su mayoría era agua. Unos años más tarde, John Woodward publica acerca de unos experimentos hidropónicos con menta verde. Y él se da cuenta que en las plantas crecen mejor en fuentes de aguas que no son puras, ¿sí?, comparándola con plantas que crecen en agua destilada. Entonces llevó a cabo un experimento utilizando plantas de menta y la conclusión fue bastante diferente a la de Van Helmont que vimos recién. Él puso plantas en 4 fuentes diferentes de riego, ¿sí? Ahí en el gráfico yo tengo solamente 3, pero había una más, puso agua de manantial, de lluvia, del río Támesis y agua de una alcantarilla, ¿sí? Eh, Él observó que el crecimiento aumentaba proporcionalmente a la cantidad de tierra o limo, decía, que tenía cada fuente de riego, y concluyó que los vegetales están compuestos principalmente por tierra. Hoy sabemos que los minerales del suelo son esenciales, sí, para el crecimiento vegetal, pero solo representan un pequeño porcentaje del peso del vegetal, ¿sí? Estamos más del lado de Van Helmont, donde decía que el mayor porcentaje era un porcentaje de agua, ¿sí? Y esto sienta las bases eh, de donde dice que la planta se alimenta por agua y es el agua lo que le permite crecer. Karl Sprenger, ¿sí?, desarrolló un principio que después se populariza por Levy, que es la ley del mínimo de Levy. A menudo se llama simplemente ley de Liebig o ley del mínimo, donde afirma que el crecimiento no es controlado por el monto total de los recursos disponibles, sino solamente por el recurso más escaso, ¿sí? Esta ley del mínimo se puede explicar muy fácilmente, y lo van a ver en la mayoría de los libros, con un barril. El barril ilustra la ley del mínimo. La altura del agua va a estar determinada por la madera más corta, ¿sí?
No importa cuán alto estén las demás maderas, ninguna puede reemplazar a la madera más corta. De igual manera, si la planta es deficiente en un nutriente, el crecimiento va a estar determinado por la cantidad mínima de ese nutriente. Y el crecimiento no va a poder ni acelerarse ni aumentar agregando otro nutriente que no sea el que necesita, que justamente va a ser el que se llama limitante. Bien, ahora sabemos que todos los elementos de todos los que disponemos en la tabla periódica, solo hay uno que es proporcional al crecimiento. ¿Cómo podríamos saber cuál es? Para que una planta pueda crecer y desarrollarse normalmente, ¿debería suministrarle todos los elementos o solamente algunos? Esto nos lleva a pensar, ¿la planta necesita todos los elementos para su normal desarrollo? Está claro que si el crecimiento está determinado por el mineral que se encuentra en menor cantidad, sería lógico que hay elementos más importantes que otros, ¿sí? Entonces podríamos pensar que hay algunos que se requieren en mayor o en menor cantidad. Inclusive que hay algunos elementos que podrían estar no disponibles y eso afecta el desarrollo de la planta. Y también habría elementos que la planta necesita sí o sí para completar su desarrollo o elementos que la planta puede llegar a no necesitar o no utilizar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cuáles son esos elementos? Mediante un ingenioso experimento. Arnold y Stout, en 1934, diseñaron un experimento a base de una solución nutritiva, la que llamaron solución completa. Pusieron una planta en una solución nutritiva completa y vieron que crecía normalmente con la morfología normal, ¿sí? Y un normal desarrollo. Después decidieron ir sacando de a uno los elementos de las soluciones para ver qué sucedía con el crecimiento y el desarrollo de la planta. Por ejemplo, una solución nutritiva sin un elemento X, por ejemplo, sin calcio. Le quitaban ese calcio, ¿sí? Veían si la planta crecía normal. Si la planta crecía normal, ese elemento no es esencial. Sin embargo, si al quitar el elemento X, en este caso el calcio, la planta crece de forma anormal o no completa su desarrollo, este sería un elemento que la planta necesita sí o sí. Entonces, este sí sería un elemento esencial. Ahora, ¿qué es un elemento esencial? ¿Cómo lo podríamos definir nosotros? Bueno, Arnold y Stout se encargaron de definirlo para nosotros. Ellos, con sus experimentos, sientan las bases de lo que es el criterio de esencialidad. Y para hablar de esto, dicen que la planta, los criterios de esencialidad son tres, básicamente. Primero, la planta no puede completar su ciclo o no puede hacerlo normalmente cuando no está presente ese elemento. El segundo criterio dice que ningún otro elemento con características similares puede reemplazarlo, ¿sí? Con igual eficacia. Dice, y el tercero, el elemento debe participar de forma directa en el metabolismo primario de la planta, es decir, fotosíntesis, respiración o crecimiento. La presencia de elementos minerales o la cantidad de elementos minerales que hay en la planta no los hacen esenciales. Por ejemplo, si ustedes tienen plantas como las gramíneas o los equisetos, ¿sí? Necesitan grandes cantidades de sílice, ¿sí? O las halófitas que necesitan mucho sodio, o las especies que pueden reemplazar el azufre por el selenio. Esto no es innecesario para ellos, por lo que no los hace esenciales para la mayoría de los vegetales. Para ser esencial tiene que serlo en todos los vegetales. De hecho, tiene que cumplir con estos tres criterios de esencialidad que plantearon. Entonces, si nos fijamos un poquito en la tabla periódica, ellos plantearon que hay 16 elementos esenciales, 12 elementos minerales, 3 elementos no minerales y además hay 3 elementos benéficos, como veíamos recién, ¿sí? Pero básicamente son 16 elementos esenciales. Bueno, si nosotros hacemos peso seco de una hoja, vamos a encontrar que
están presentes esos 16 elementos esenciales. ¿De qué manera? Bueno, un 42% de carbono y un 44% de oxígeno aproximadamente, y esos van a estar dados por los obtener de la fotosíntesis y del dióxido de carbono. Vamos a tener también que ese oxígeno lo pueden obtener del aire, ¿sí? Y el hidrógeno y el oxígeno también lo pueden obtener del agua y del aire. Ahora, el otro 7% restante que nos queda lo va a tomar del suelo. De ese 7%, ¿sí?, que va a tomar del suelo, tenemos en su mayoría nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio y los demás elementos minerales, que son los que vamos a ir viendo ahora a lo largo de esta teoría. En algunos libros ustedes van a encontrar que los nutrientes se agrupan como nutrientes primarios, como el nitrógeno, fósforo y potasio, que son los que eh, son los más abundantes. En orden de abundancia, los nutrientes secundarios. Y después tenemos los otros que son los micronutrientes. Bueno, y eso que vimos básicamente es lo que resumé acá, este cuadro. Y es que para todas las plantas tenemos los elementos en grandes cantidades y en cantidades pequeñas. En grandes cantidades representa el 99,5, o sea, prácticamente la mayoría de la planta está compuesto por estos elementos, y después los que están en cantidades muy pequeñas. Los que están en cantidades relativamente o excesivamente grandes, ¿sí?, son extraídos del aire en forma de dióxido de carbono, como vimos, y del agua del suelo, ¿sí? Y otros son extraídos de los sólidos del suelo. Y los que están en cantidades pequeñas solamente se extraen de los sólidos del suelo. Entre el carbono, el oxígeno e hidrógeno son el 93% del peso seco de una planta, y junto a los otros que vimos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, suman el 99,5%. Mientras que los que están en cantidades pequeñas son hierro, manganeso, boro, y son extraídos directamente del suelo. Y como ya hemos visto anteriormente, para algunas plantas necesitan o requieren cantidades relativamente pequeñas de sólidos que son extraídos del suelo, como sodio, silicio, cobalto, vanadio. Entonces, los elementos minerales, los 16, los podemos clasificar por su cantidad. Macro o micro, le podemos decir nutrientes o elementos, y ocupan los macro más del 99,5% de la materia seca. Y se lo puede expresar en porcentaje. Tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. El restante porcentaje, que se suele expresar en micromoles, porque no llega al 0,03%, son micronutrientes o microelementos. Hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno, cloro y níquel. ¿Sí? Más interesante que clasificar por la cantidad, que no me dice mucho, es clasificarlos por su función en la planta. Esos 16 elementos cumplen 4 funciones básicas o generales. Aquellos que constituyen compuestos orgánicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Aquellos que acumulan energía o dan estabilidad estructural, como el fósforo y el boro. Aquellos que se mantienen en forma iónica o que son cofactores, em, cofactores enzimáticos, como el potasio, calcio, manganeso, magnesio y cloro, y aquellos involucrados en la transferencia o intercambio de electrones. Son altamente oxidorreductores, como el hierro, cobre, zinc, molibdeno y níquel. Ahora, teniendo esta clasificación, tenemos una idea más o menos de qué función estaría cumpliendo cada elemento en la planta, ¿sí?, independientemente de su cantidad. Vamos a ir viendo uno por uno. A ver, el nitrógeno es el elemento más abundante en la planta, ocupa hasta el 4% del peso seco, es el que limita el crecimiento de la planta, básicamente. ¿Por qué?
y porque forma aminoácidos, proteína, amina, amida, ácido nucleico, enzimas, innumerables cantidades de pequeñas moléculas, además de ser la parte proteica, la parte porfirínica de la clorofila. ¿Sí? Es fundamental el nitrógeno. El fósforo es uno también de los más abundantes en la corteza terrestre y es el primero o segundo elemento que está limitando también el crecimiento vegetal. Se encuentra formando moléculas de ATP o de ADP, de ADN y de ARN. Desempeña, por lo tanto, un papel fundamental en la fotosíntesis, en la respiración y en todo el metabolismo energético. El fósforo también tiene un papel estructural importante en muchas moléculas y estructuras celulares, como son los enlaces diéster presentes en los ácidos nucleicos y en los fosfolípidos, los cuales son fundamentales para la estructura de membrana. ¿Sí? Con todo, una parte importante, ¿sí?, del fosfato de la planta se encuentra en forma iónica libre, ¿sí?, casi el 75%. Y el potasio es un macronutriente esencial también y es requerido como cofactor de más de 40 enzimas. ¿Sí? Una de las más importantes es la piruvato quinasa, que es una enzima principal de la glucólisis y la respiración. Es el principal catión implicado en mantener la turgencia celular y la neutralidad eléctrica. Estuvimos hablando algo de eso cuando hablábamos de apertura y cierre estomático, ¿se acuerdan? El catión es el más abundante en las plantas y puede representar hasta un 10% de su peso seco. Se acumula en la vacuola y en citoplasma, donde puede alcanzar unas altas concentraciones. ¿Qué más? Ahí ustedes ven, aumenta la fertilidad, promueve tolerancia al estrés, regula actividad enzimática, veíamos recién, fortalece paredes celulares, ¿sí? Tiene bastantes funciones en la planta. El calcio, si bien hay mucha cantidad en la planta, hay mucha cantidad en la planta en el apoplasto y en las vacuolas. Las concentraciones en el citoplasma se mantienen muy bajas, porque las funciones del calcio, por un lado, en apoplasto, tiene que ver con que funciona como estabilizante de las pectinas en la laminilla media. Y la baja concentración en el citoplasma tiene que ver con su rol como mensajero secundario. Ante una situación de estrés, el calcio sale al citoplasma y ese desbalance en la concentración funciona como señal. ¿Sí? Es una forma de señalización. Esta es una imagen donde muestra lo que les estaba comentando recién. ¿Sí? Una alta proporción de calcio se encuentra en el apoplasto de las plantas, en las paredes celulares, pero también se acumula en las vacuolas. Es una representación de lo que les dije recién. Esto también tiene que ver con eso. La señal, ¿sí?, la recibe el calcio y se libera calcio al citoplasma, amplificando la señal. Otro elemento muy importante es el magnesio. El magnesio va a estar formando parte del núcleo de la clorofila, por eso es importante para la fotosíntesis. Es quizás el más importante, pero también tiene otras funciones como es factor para activar la rubisco, ¿sí? Neutraliza también la carga negativa del ATP muchas veces, o en realidad cuando hablamos de ATP unido a magnesio, ATP magnesio sería la forma activa. También estabiliza la estructura del ribosoma, ¿sí?, para lo que es síntesis de ADN y ARN. El azufre es un macronutriente esencial en aminoácidos y otros compuestos. El azufre forma parte de aminoácidos como son la cisteína y la metionina. Y además va a estar formando también glutatión, que va a participar en el transporte de metales pesados y detoxificación de metales pesados. Y en defensa de algunos ataques de patógenos se encuentra presente en lo que son las lexinas, como por ejemplo la camalexina, ¿sí?, que funciona como mecanismo de defensa ante patógenos o para la presencia de herbívoros. Se sabe también que más o menos aproximadamente un 40% de las enzimas, entre ellas ferrodoxinas y nitrogenasas,
dependen de la actividad catalítica del azufre. Em, También se sabe que la estructura terciaria y cuaternaria de muchas proteínas es el resultado de la presencia de puentes disulfuro formados por la oxidación de los grupos sulfidrilos de la cisteína, ¿sí? Básicamente tiene una importancia tan grande como la del nitrógeno porque estos enlaces disulfuros son los que le dan la estructura cuaternaria y por ende la función. El hierro se clasifica como un micronutriente, lo que significa que las plantas lo requieren, pero en cantidades menores comparadas con los macronutrientes primarios o secundarios. No dejen las clasificaciones los confundan. El hierro es muy importante para la salud y el crecimiento de las plantas. Secundario se refiere a más que nada un tema de cantidades. Lo importante es que el hierro está presente en la cadena de transporte de electrones de fotosíntesis y de respiración, ¿sí? Es un constituyente de varios sistemas enzimáticos y de algunos pigmentos. Los citocromos, por ejemplo, se encuentran como partes funcionales de los sistemas respiratorios y fotosintéticos, y su propiedad más importante es la función redox, ¿sí? Se deriva de la capacidad del hierro de ser oxidado de manera reversible. También el hierro ayuda a reducir nitratos, sulfatos y la producción de energía dentro de la planta. Aunque el hierro no se usa en la síntesis de clorofila, que es el pigmento verde de las hojas, como decíamos, es esencial para su formación. Esto explica por qué la deficiencia de hierro se ve como clorosis en las hojas nuevas. Es un componente estructural de las moléculas de porfirina, por ejemplo, en los citocromos del grupo hematina, de animales y vegetales, y es involucrado en reacciones de óxido-reducción como habíamos hablado hoy. El cobre, el mismo rol, está entre los que tienen un alto intercambio electrónico y va a estar tanto en la citocromo oxidasa. También forma todo lo que son los grupos TOD de las oxidasas en el ciclo de Krebs. Es el receptor o forma parte del sistema receptor de una hormona, que es el etileno. Va a estar conformando la plastocianina, que la van a encontrar uniendo los fotosistemas o las cadenas de electrones de los fotosistemas. Y además tiene importancia en la producción de lignina en las plantas y en la codificación para la formación del tapete en las anteras. Manganeso va a tener que ver siempre en reacciones que estén involucrados altos contenidos de oxígeno. Por eso es fundamental en la reacción de Hill en la fotosíntesis. La aparición de grandes núcleos de magnesio permite la ruptura de la molécula de agua. También activa sistemas de oxidación del haya en presencia de oxígeno, enzimas del metabolismo del nitrógeno y enzimas del ciclo de Krebs. Todas relacionadas con reacciones químicas que involucran oxígeno. El molibdeno, bueno, el molibdeno es funcional cuando se conjuga con una terina, ¿sí? Como molibdeno cofactor. Ustedes lo van a encontrar como moco, ¿sí? Interviene en la fijación del nitrógeno, es un componente clave en la síntesis y actividad de la enzima nitrato reductasa. Dos enzimas que convierten el nitrato a nitrito para luego transformarlo a amoníaco. Su ausencia evita la correcta transformación de nitrógeno en aminoácidos. La planta también usa molibdeno en sus tejidos para convertir el fósforo inorgánico en formas orgánicas de fósforo. En cuanto al boro, es indispensable para las uniones de la pared celular. El boro es un micronutriente esencial para el desarrollo de las plantas. Juega un papel fundamental en la formación del tubo polínico y en la fertilidad del polen.
en gramíneas se ve que hay una mayor cantidad de granos, ¿sí? En la espiga o por mazorca por tener un buen contenido de boro. Participa en la síntesis de proteínas y transporte de azúcares, fortalece la pared celular para dar mayor protección fitosanitaria y promueve el desarrollo apical en tallo y raíz con síntesis y regulación de hormonas como por ejemplo la auxina, ¿sí? Otro de los microelementos es el cloro. El cloro y el potasio funcionan sueltos, así como ion cloro. Y ese es el rol principal, ser el anión en la planta. Las plantas tienen tres grandes aniones que van a estar circulando y regulando turgencia. El cloro, que es el principal, el nitrato y el malato. ¿Sí? Ese rol hace que tenga una funcionalidad tanto en la apertura y cierre estomático como en la activación de bombas de ATP. Y el cloro va a participar en la reacción de Hill junto con el manganeso. Si graficamos el crecimiento en función de la cantidad de nutrientes minerales, bueno, podemos tener una zona A al principio, donde es una zona de deficiencia. Quiere decir que yo tengo pocos elementos minerales o si estoy evaluando un elemento mineral, tengo una cantidad deficiente. Quiere decir que a medida que yo agrego ese elemento mineral al suelo, la planta va a ir mejorando su crecimiento y su desarrollo. Entonces yo sigo agregando ese elemento mineral hasta llegar a una zona B. En la zona B tenemos una concentración óptima, que es la concentración del micronutriente en la cual la planta crece y se desarrolla a la máxima velocidad. Si seguimos agregando un poco más, vamos a estar en una zona, ahí en la zona C, que dice zona de influencia de otros factores, ¿sí? Por más que yo le agregue este nutriente, siga agregándole el nutriente, no va a afectar el crecimiento. El crecimiento va a estar dado por otros factores externos, como puede ser la disponibilidad de agua, puede ser la temperatura, o sea, son otros factores externos. Y si yo le siguiera agregando el nutriente para que sobre y para que sobreabunde en el suelo, voy a llegar a una zona que es la zona de toxicidad. El nutriente puede volverse, de hecho se vuelve fitotóxico para la planta y ven que hay como una disminución del crecimiento, o sea, ya el exceso la va a afectar negativamente. Entonces, en esta zona que tenemos al principio, que es una zona de carencia o zona de deficiencia, es la zona donde el nutriente o la disponibilidad de este nutriente está por debajo de los requerimientos de la planta, ¿sí? La planta necesita 10 y tiene disponible 5, ¿sí? La disponibilidad está por debajo de los requerimientos. Este elemento, en este caso, este elemento en estudio va a ser el limitante del crecimiento. ¿Se acuerdan que vimos la ley de Leibniz del mínimo? Dice que hay un elemento que está en mínima concentración, que si yo aumento la concentración de ese elemento, aumenta la productividad de la planta. Bueno, en ese caso quiere decir que el elemento este está limitando el crecimiento. Y si yo aumento la concentración de ese elemento, va a corresponderse a un aumento proporcional del crecimiento. Ahora, en condiciones naturales, las deficiencias pueden estar causadas por varios factores. Primero, escasez de nutrientes en el suelo, es lo más obvio. O sea, hay una planta que está creciendo en un suelo y nosotros observamos que presenta cierta deficiencia de algún nutriente. Bueno, evidentemente el suelo presenta esa deficiencia, o sea, hay una escasez de ese nutriente en el suelo. Lo segundo que puede pasar es que el nutriente esté presente en el suelo, pero en formas químicas no asimilables por las plantas. Esto es muy común que haya variaciones en el pH del suelo y los elementos quedan en formas en los cuales la planta no puede tomar. Por ejemplo, el fósforo, que tiene una mejor asimilación entre pH 5,5 a 7 o a 6,5.
Si vamos a un pH más ácido o más alcalino, el fósforo se vuelve en formas que son insolubles para que lo pueda absorber la planta. Y después tenemos también que si está en el suelo y se encuentra en forma química asimilable, podemos tener otro problema y es el antagonismo. Pueden haber elementos minerales antagonistas donde la presencia de uno afecta a la disponibilidad o a la absorción de otro elemento. Son antagonistas. Quiere decir que los elementos pueden llegar a interactuar entre ellos. Y no solo antagonismo, sino también a veces hay sinergismo, donde la presencia de uno favorece la absorción del otro. El pH del suelo va a ser un factor crítico que va a determinar la disponibilidad de los nutrientes esenciales para las plantas. Vean que un rango entre 6 y 7, o 5, 6 y 7, 5,5, perdón, 6 y hasta 7 es un rango óptimo para la mayoría de los cultivos, ya que asegura la máxima solubilidad de los nutrientes. En suelos ácidos, la alta solubilidad de elementos como el aluminio, el manganeso, por ejemplo, el hierro, pueden llegar a alcanzar niveles tóxicos para las plantas. Sobre todo del aluminio, por ejemplo, que afecta el crecimiento y a la estructura de las raíces. Y en los suelos alcalinos se dificulta la absorción de nutrientes como fósforo, calcio y magnesio, porque precipitan en formas no disponibles para las plantas. Entonces la deficiencia de fósforo limita el crecimiento, el desarrollo radicular, ¿sí? El calcio debilita las paredes celulares y el magnesio afecta la fotosíntesis. Entonces, en estos pH alcalinos, yo voy a observar también una deficiencia de estos elementos que no es causada porque falte el elemento en el suelo, sino que es causada porque está en formas químicas no asimilables. Esta imagen, ya hablamos de esto, pero solamente se lo agregué porque es muy ilustrativo de qué sucede con el pH y la disponibilidad. Fíjense, en suelos bajos, el hierro, por ejemplo, y el fósforo tienen el simbolito o el dibujo de un candado. Eso quiere decir que no están accesibles o no están disponibles para que la planta lo tome. De igual manera, en suelos alcalinos también tiene los dibujitos de los candados. Por ejemplo, en suelos alcalinos tenemos el calcio y el fósforo, y en suelos ácidos tenemos el hierro y el fósforo. Se ve bien, ¿sí? En el suelo ácido, por ejemplo, el fósforo tiende a reaccionar con el hierro y el aluminio también, ¿dónde está acá abajo? Hierro, aluminio. Al aluminio con el fósforo, ¿sí? Tienden a reaccionar y formar compuestos que son insolubles. Y en suelo alcalino, el fósforo tiende a reaccionar con el calcio, formando compuestos que son insolubles también y son no accesibles para las plantas, por eso los dibujitos del candado. Y a pH neutros sí tenemos la mayor biodisponibilidad. ¿Se entiende? Una imagen que me pareció bastante adecuada para verlo de otra manera. Y en cuanto a antagonismos, lo que les comentaba es que puede ser que el nutriente esté disponible en el suelo, puede ser que esté en un pH donde está de forma biodisponible para la planta, pero la planta no lo puede tomar por la presencia de otro elemento que sea antagonista. Por ejemplo, un exceso de potasio en el suelo reduce la disponibilidad de magnesio. Si el magnesio es elevado, lo más probable también es que exista una carencia inducida de potasio. En el caso del calcio, puede interferir a la asimilación del magnesio y se va a ver como que es deficiente el suelo en magnesio, cuando en realidad es por un exceso de calcio. Un exceso de sodio puede producir deficiencia de calcio y de magnesio, y un exceso de zinc puede reducir la disponibilidad del azufre y viceversa. Exceso de azufre puede afectar la biodisponibilidad del zinc. Bueno, hasta acá llegamos con este tema. Ahí tienen la bibliografía. Tienen más bibliografía disponible en la cátedra si quieren descargar los PDFs.
Y bueno, cualquier consulta al correo de la cátedra.